Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 11 de febrero, sexto domingo del tiempo ordinario. 11 de febrero, que es también la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, día del enfermo, y por eso un día importantísimo para que elevemos nuestra oración por todos los enfermos y por todas aquellas personas que se dedican a la atención de los enfermos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este sexto domingo del tiempo ordinario, último domingo antes de iniciar el tiempo de Cuaresma, leemos el libro de Levítico, capítulo 13, versículos 1 al 2 y 44 al 46. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo fuera del campamento. Palabra de Dios. Cuando nosotros leemos el libro de Levítico en esta escena de cómo tratar a los leprosos, tenemos que entender dos situaciones muy profundas. En primer lugar, estamos hablando de ese tiempo en que Israel está atravesando el desierto, esa vida en el desierto. Entonces, en esta parte donde se manifiesta esta orden del Señor, está muy presente ese mantener vivo a ese pueblo. Y para mantener vivo a ese pueblo, hay cosas que Dios les manda justamente para eso, para preservar la subsistencia del pueblo. ¿Qué es lo que ocurre con la lepra? La lepra es una enfermedad sumamente contagiosa. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios con este precepto dedicado a los leprosos? Evitar que contagien a los demás. Pero también tiene, lógicamente, un sentido espiritual profundo, y es poner el bienestar común sobre el bienestar personal. Esto va a avanzar muchísimo en la historia de la salvación. Si nosotros hoy en día quisiéramos practicar lo que dice el Señor: los leprosos los vamos a poner afuera, expulsados. Bueno, no es el comportamiento al que nos lleva el corazón de la nueva alianza. Por eso es que justamente a través del desarrollo del cristianismo es donde va a aparecer esa compasión que va a llevar hacia los hospitales, hacia una atención profunda a los enfermos y también al desarrollo mucho más profundo de la medicina. Cuando consideramos los grandes aportes, la contribución que ha hecho el cristianismo al mundo entero, a la sociedad entera, a veces no consideramos esto. Los hospitales no nacieron en el contexto de ninguna otra cultura ni ninguna otra religión, sino que nacieron en el contexto de la compasión cristiana, de la compasión por los enfermos, de la compasión profunda y verdadera, y hoy lo vemos como un valor universal. Bueno, estudiemos un poquito la historia de la humanidad y vamos a ver que este no era el comportamiento. Entonces, el libro de Levítico nos muestra este deseo del Señor de mantener
vivo al pueblo, de proteger al pueblo, de entonces tener en el corazón esa prerrogativa de que efectivamente tenemos que cuidar la supervivencia de la mayoría, independiente de lo que puede ser el mal para uno. En condiciones buenas tenemos que preocuparnos de todos y cada uno, sí, por supuesto, pero sabemos que hay condiciones extremas en las cuales tiene que haber un valor superior. Y entonces lo que se le está enseñando al pueblo es a mirar esos valores también, sin descuidar, obviamente, ese valor por el individuo. Esto nos va a servir además para entender la profundidad de lo que va a suceder en el Evangelio, de la escena que vamos a ver en el Evangelio, cómo los leprosos en el tiempo de Jesús vivían según esta ley, es decir, tenían que vivir apartados de la comunidad y tenían que ser señalados como leprosos para que la gente no se les acercara y no se contaminara también. En la segunda lectura, leemos la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 31 hasta el capítulo 11, versículo 1. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber, o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean pues imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Fíjate cómo la primera lectura en esa línea de reflexión que estamos haciendo se une perfectamente con la segunda lectura. ¿A qué me refiero? Esa preocupación no por el interés personal, sino por ese interés comunitario. ¿Cómo lo expresa San Pablo? Todo lo que hagan, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo para gloria de Dios, no para su propio beneficio. Cuando una persona tiene en su corazón el deseo de dar gloria a Dios por todo, ¿qué va a hacer? Que no va a ser motivo de escándalo ni para unos ni para otros, ni para los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. ¿Qué es lo que está diciendo San Pablo? Bueno, recuerda que en el judaísmo hay prohibición de comer una serie de alimentos. Y entonces, lo que está diciéndole San Pablo es, si ustedes están en una comunidad judía que no come estos alimentos, entonces no los coman también. Si en cambio están entre gente que no tiene problema de comer esto y lo otro, que no tiene ninguna prohibición, bueno, actúen como ellos. Qué importante es darnos cuenta que esa liberación la hemos leído esta semana, como Jesús declara limpios todos los alimentos, tiene una implicación muy profunda en la evangelización, porque no podía darse que los discípulos fueran a recorrer el mundo y donde llegaran quisieran imponer sus costumbres, sus tradiciones. No, es que para nosotros está prohibido comer esto es impuro. Pero ese pueblo no ha tenido nunca esa prohibición. Y no es porque el alimento sea impuro, sino porque hubo un camino trazado por el Señor para preparar al pueblo de Israel. Entonces, es esa preocupación de mirar hacia el otro. Por eso el cristianismo en la evangelización siempre va a producir ese efecto de inculturización, de entrar dentro de las culturas, de tomar de todas las culturas aquello que es bueno y que puede tomar, no de rechazar, no de simplemente decretar todo como si fuera maligno o como si fuera pecaminoso. Eso lleva a que el corazón cristiano tenga efectivamente una gran capacidad para entender las diferencias culturales y para no querer imponer culturas a otros. ¿Por qué? Porque se respeta la forma de ser. Y esto procurando eso, no escandalizar a nadie. Por mi parte, dice San Pablo, yo procuro dar gusto a todos en todo,
sin buscar mi propio interés, sino el de los demás. ¿Para qué? Para que se salven. Y esto es muy importante porque la finalidad va a ser la salvación. Qué distinto es, en cambio, cuando se presenta una argumentación como las que escuchamos hoy en día, donde, ay, ¿quién soy yo para juzgar al otro? No se trata de estar juzgando al otro, pero se trata de decir con claridad qué es bueno y qué es malo, qué es pecado y qué no es pecado. San Pablo no nos está diciendo que vayamos en contra de la verdad ni que vayamos en contra del Evangelio. Hoy en día tú pudieras escuchar, y de hecho no solo lo puedes, sino que lo hacemos, se escucha cómo se argumenta, cómo está argumentando San Pablo, pero para decir, bueno, es que cada uno lo suyo, yo no me meto. No se trata de meterse. Pero se trata de efectivamente tener la capacidad de relacionarnos con el mundo, pero al mundo mostrándoles la luz de Cristo, mostrando siempre la luz de Cristo, porque mi deseo no es que continúen en la vida de pecado, sino en la vida de salvación. Imagínate los cristianos que llegan a América y descubren cómo las diferentes culturas tienen como tradición hacer sacrificios humanos. Y entonces hubiéramos dicho, no, pues hay que respetar su cultura. No, vamos a hablar en contra de sacrificios humanos, y especialmente de esos sacrificios de niños, como teníamos aquí en América. Ay, no, pero se maltrató las culturas ancestrales. No, hermano mío, las culturas ancestrales se respetaron bastante, pero obviamente se llevó la luz del Evangelio, se mostró la verdad profunda del Evangelio. Esa capacidad de poner a los demás sobre mí nos va a hacer entender la profundidad del Evangelio que vamos a leer. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Veamos parte por parte este Evangelio, que es verdaderamente maravilloso. Ya lo hemos leído este año, pero lo hemos leído en días de semana y estamos volviendo a releerlo en domingo para que toda la comunidad lo pueda leer. Estamos en el capítulo 1 de San Marcos, es decir, estamos al inicio de esa vida pública del Señor. Este es uno de los primeros milagros que realiza el Señor. ¿Y qué nos cuenta el Evangelio? Que se le acercó un leproso para suplicarle de rodillas. Este leproso está haciendo, en primer lugar, lo que hemos visto que está prohibido por el libro de Levítico. El leproso no puede acercarse a los sanos, pero rompe eso para buscar a Jesús, y lo hace muy bien poniéndose de rodillas, que es un acto de humildad, que es un acto de adoración. Y además esa humildad la demuestra en el modo en que pide su curación. Si tú quieres, puedes curarme. Que implica dos cosas, y dos cosas maravillosas. En primer lugar, la disposición de mi corazón. Yo estoy abierto a tu sanación. Yo estoy dispuesto a ser sanado. ¿Por qué es esto importante? Porque si no hay esta disposición, no hay la libertad. Porque yo primero tengo que manifestarle al Señor la libertad de decirle: sí, aquí estoy abierto a tu acción, estoy dispuesto a que hagas en mí. Y en segundo lugar, manifiesta ese si tú quieres, es decir, mi voluntad es sanarme,
pero quiero que se cumpla la tuya en primer lugar. Fíjate entonces lo que sucede. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó. Primera acción, lo toca. ¿Y por qué es importante? Porque hemos visto en la primera lectura del libro del Levítico cómo estaba prohibido que se acercaran los leprosos y menos que una persona sana tocara a un leproso. El Señor está dispuesto a permitirle acercarse y no solo eso, sino que está garantizando que lo que ha hecho está bien porque Él mismo lo toca. Él mismo pone la mano sobre él, diciéndole, sí que quiero, claro que quiero, sana. E inmediatamente quedó sano. Aquí la primera parte maravillosa del Evangelio. ¿Qué pasa a continuación? Que el Señor le mandó con severidad. Fíjate las palabras del Evangelio. Le mandó no de cualquier manera, sino con severidad. ¿Qué significa esto? Significa que lo que le está diciendo no es cualquier cosa y que no es que no quedó claro. No, se lo dijo con toda claridad. No se lo cuentes a nadie. No se lo cuentes a nadie. Esto es dicho con severidad, es decir, con mucha claridad, no abierto a la interpretación. ¿Qué es lo que va a suceder? El Señor le dice, anda, preséntate donde los sacerdotes, ofrece lo que tienes que ofrecer por tu purificación según la ley de Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad. Tiene una consecuencia inmediata. Uno podría pensar, bueno, pero este hombre no podía saber lo que iba a suceder. Claro que sí, claro que podía saber. Posiblemente no podía saber con exactitud lo que iba a ocurrir, pero podía saber que estaba rompiendo lo que Jesús le había ordenado con severidad. No de una manera cualquiera, con severidad. Le dijo, no se lo cuentes a nadie. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es que muchas personas no pueden recibir lo mismo que ha recibido este hombre. Fíjate entonces cómo se une toda la línea de lo que estamos leyendo en las lecturas de hoy. ¿Por qué? Porque en la primera lectura del Levítico, que eso es lo que hemos visto, la importancia de la sobrevivencia de esa comunidad, de ese pueblo que está caminando en el desierto, de no permitir que todos sean contaminados con la lepra. Es decir, que hay un bien mayor en el cuidado de los demás, de la comunidad. No puede prevalecer el bien individual, a pesar de que lo más deseable en una situación buena y perfecta, digámoslo así, sería preocuparnos del bien individual de cada uno. Pero delante de ciertas situaciones tiene que prevalecer el bien colectivo. ¿Qué ocurre en la segunda lectura? San Pablo dice, oye, no hagas lo que tú tienes antojos y ganas. Piensa en los demás, piensa en la salvación de los demás. Y entonces si estás en un lugar, si estás en otro, no hagas aquellas cosas que escandalicen, aunque no tengan nada de malo. Incluso aunque no tengan, no, pero es que yo quiero hacer eso. Bueno, vas a causar escándalo. ¿Y qué vas a hacer causando escándalo? Que no le vas a permitir a esas personas alcanzar la salvación. ¿Qué es lo que hace el Señor? Le dice a este leproso, no se lo cuentes a nadie. ¿Para qué? Para que justamente no se armen esas montoneras y el Señor no pueda, el Señor pueda entrar a todas las poblaciones. Pero este hombre, ¿qué hizo? Antepuso su criterio personal. Él quería contar y encontraba que estaba muy bien, ¿no? Porque ¿qué tiene de malo? No tenía nada de malo contar cómo el Señor te había sanado. Lo que tiene de malo es que el Señor te mandó con severidad no hacerlo. Y tú lo que no pudiste reconocer es que Él sabe más, no tú. Qué bonito es cuando
tenemos el corazón no pendiente de lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me conviene, sino cuando abrimos nuestra visión a ver cuál es el bien para los demás, cuál es el bien para todos los que yo pueda alcanzar con mi bien. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz domingo para todos.